Bien, listo niños, ¿cómo están? Vamos ahora a la clase de hoy. Bien. Vamos rapidito a la lista. Acosta, Albán, Alvarado, Anchundia, Presente. Apolo, Presente. Arandi, Armijos, Presente. Bajaña, Presente. Chávez, Coronel, Presente. Coronel Nayeli, Presente. Eras, Presente. Escobar, González, Presente, profe. Guerrero, Guillén, Presente. Herrera, Indio, Presente. Izquierdo, Presente. Jiménez, Marcatoma, Presente, marca toma. Mazabanda, Presente. Méndez, Mendoza, Presente. Mora Steven, Morales, Naula, Presente, Naula. Paneso, Presente. Melchor, Presente, ingeniero. Pincay, Presente. Pérez, Pincay José, Presente. Ramos, Presente. Presente, profesor. Reina, Reyes, Presente. Rivera, Presente. Roblero, Roblero, presente. Romero, Presente. Salazar, Santos, Presente, Saltos. Sánchez, Presente, Sánchez Mejía. Sarmiento, Presente. Huérfano, Presente. Suárez, Valencia, Presente, Valencia. Vargas, Presente, profesor. Belaña, Vera, Presente. El micrófono no se quería encender, no sé qué pasó. ¿presente quién dijo? Belaña. Belaño. Vera Carolina. Yagual, Presente. Yumaglia. Presente. ¿Y quién no ha sido nombrado? ¿Quién llegó tarde? Escobar, profe. Parece que ya están llegando algunos compañeros. Ya. A ver, ¿quién llegó tarde? Para la lista, rápido. Acosta, Adrián. Acosta, ya, ¿quién más? Chávez. Profe. Chávez, Escobar. Chávez, Escobar, ya, ¿quién más? Guerrero, profesor. Soy ingeniero, Morante. Guerrero, ya, ¿quién más? Herrera. Jiménez. Herrera, ¿quién más? Suárez, ingeniero. Morante, ingeniero. Méndez, ingeniero.
Estoy en clase. Ya unos 20 Ingeniero Morante. No, un medio hora. Tengo clase hasta las 12, pero me van a dar calor. A ver, ¿qué más, niños? ¿Qué más? Mora antes, ingeniero. Suárez, ingeniero. A ver, Mora antes, un ratito. Mora antes, ya, ¿quién más? ¿Quién más? Méndez, ingeniero. Suárez. Méndez, ya, ¿quién más? Suárez con ese, Suárez, ya, ¿quién más? ¿Vale? Reina, profe. Jiménez. Reina, Sí. ¿quién más? Profesor Jiménez. Jiménez. Sí. Jiménez al cuadrado, ya, sí está, ¿quién más? ¿Hay más? Ingeniero, yo quería decirle de lo que es la asistencia, pero la anterior semana, porque me conecté por el Zoom. Ya le puse presente a todos. Allá, ok. Ingeniero, yo le escribí hace un momento a su WhatsApp. Yo no acepto que me escriban directamente, ya les dije que por medio de mi secretaria, pero cuéntame, ¿qué quiere? Era sobre la asistencia que tengo un poco bajo. Yo le había dicho a usted que al principio de clase. A ver, ya le voy a decir, yo ya les corregí ahorita la asistencia porque voy a razón, pero asistencias de ustedes que faltan, yo no le puedo corregir. O sea, ustedes... No es que había faltado, no es que estaba confundido por el medio del ingreso de clase, pero no sé si me puede justificar la falta porque tengo bien bajo el porcentaje. Pero mire Ya que practica. estamos terminando el primer parcial y usted todavía me está justificando asistencias porque no sabía entrar al CIU. Pues no sé si me podría ayudar con eso. A ver, deme una fecha, una sola asistencia lo voy a ayudar. Deme la fecha. Rápido. La de jueves pasado me sale que tengo falta. Ya le puse a todos presentes. Asistencia le puse a todos el jueves pasado. Revise si quieren. Profe, disculpe, Alban sí, sí estoy presente, lo que pasa es que no puede ingresar en Antitos y me compartieron otra vez el link y recién ingresé. Un ratito. Albán. Ya le... Sí, Alban Brisa. Disculpe, Morales. ¿Perdón? Morales, ingeniero, disculpe. ¿Hasta cuándo? Morales o Martín. Ingeniero. Salazar Cruz. Disculpe. Morales. Ya. Listo, entonces vamos a comenzar rapidito. Los grupos envíenme al WhatsApp las diapositivas de la clase de hoy. Vamos rapidito a ver quiénes han enviado ya. Ingeniero, la del 063 que recién ahorita revisé en el CIU. ¿Qué fecha? La del 3 de junio. 3 de junio. Sí. Nombre. Caramba. No le escuché muy bien. Nombre. Ricardo Mora antes. Ricardo Mora. Sí. Mora, Steven, Ricardo. Ya, listo. Ya está. Sí, vamos a ver la diapositiva ahora sí. Ingeniero, disculpe, en la asistencia de hoy me sale que no estoy presente y le estoy diciendo que estoy aquí. Que entre tarde, disculpe. Nombre. Nombre, niña. Salazar Cruz. Salazar. Cruz, sí.
Salazar Heidi. Salazar Sí. Heidi. Ya le puse. ¿Ya alguien más? Ya listo. Entonces, vamos con la diapositiva, veamos cuál está ya subida. Origen y evolución del Estado. Solo hay uno y los demás. La diapositiva del resto, por favor. Bien, aquí dice clase 8, Marcatoma, Pelchor, Guerrero, Ramos y Anchundia. Dele. Origen y evolución de la democracia. La siguiente diapositiva. Ya. Ya. Los orígenes de la democracia se dan en la antigua Grecia, para ser más precisos en Atenas, como un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos y no por el rey o emperador como era común en ese entonces. La mayoría de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia moderna, vinculada a la abolición de la esclavitud y los derechos humanos. Después surgió en el Imperio Romano, donde la democracia era similar a la ateniense, aunque contenía a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano. El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio individuo, y las religiones judía y cristiana.
que definían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad a todos ante Dios. Contribuye a desarrollar la teoría de la democracia moderna. Estos fueron los inicios y ha ido variando a través de los años, ¿no? Como desde finales de la década de 1970. La nueva constitución describía y limitaba los poderes de los gobernantes basados en la Carta Magna de 1215 y por Bill of Rights, 1689. 1780, desarrollo de movimientos sociales que se indicaban a sí mismos con el término democracia, conflicto político, entre aristócratas y demócratas en los países del Benelux, que cambió la connotación negativa de la palabra democracia en Europa, que hasta entonces es considerada como sinónimo de anarquía a un puesto de aristócrata. Entre 1789 y 1799, durante la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía el 26 de agosto de 1789. El sufragio universal masculino en septiembre de 1792. La abolición de la esclavitud en las colonias francesas el 4 de febrero de 1794. Principios del siglo XIX. La siguiente diapositiva. Aparición de los partidos políticos que competían por voto. Existencia de los derechos políticos a varias clases sociales. Suspensión de los requisitos de riqueza, propiedad, sexo, raza y similares para el voto e introducción a un voto secreto. En el curso del siglo XX se produjeron hechos históricos de gran importancia que desaparecieron o debilitamiento de monarquía luego de la Primera Mundial. El reconocimiento del derecho a votar y permitir que las mujeres puedan votar. Y integrar el concepto de sufragio universal, la descolonización de la mayor parte de África y Asia, gobernados hasta entonces por potencias europeas, y reconocimiento universal del derecho a autodeterminación de los pueblos. Durante el siglo XX, no es lo mismo. No, aquí tenía un error. No, sí es lo mismo que está diciendo. Desaparición o debilitamiento de monarquía luego de la Primera Guerra Mundial en 1918, el reconocimiento del derecho a votar y ser votados por mujeres. En 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines le dio derecho a votar a las mujeres. Movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y la consecuente protección del derecho al voto a las minorías raciales en 1964. Pues, siguiente. Diferencias entre nación, Estado y gobierno. Estado. Estado es la forma de organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo, que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. Nación. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, entre otros. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Gobierno. El gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Siga. Es decir, el gobierno está al servicio del Estado,
Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen. Son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Las formas del Estado tienen en consideración la distribución espacial del poder, es decir, toman en cuenta el territorio, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional del poder, es decir, el gobierno crea determinados organismos a los que se le atribuyen funciones. Por su parte, el Estado es un ente político capaz de crear derechos, tiene facultad para establecer las normas en la sociedad y garantizar su cumplimiento. El gobierno no tiene esta potestad, solo se encarga de administrar dichas normas. Los elementos del Estado son la población, que vienen a ser los habitantes del territorio. ¿Qué es el territorio? Viene a ser el espacio físico donde se ejerce la soberanía. La soberanía es la autoridad en la que reside el poder político y el poder es la capacidad de mandar. Siga. La función ejecutiva en el Ecuador está organizada de acuerdo a la Constitución de la República en el capítulo 3 del título 4, Participación y Organización del Poder, entre los artículos 141 y 166. Desde el primer artículo de este capítulo se establece que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado como jefe de gobierno, algo común en sistemas presidencialistas, a diferencia de sistemas parlamentarios. La función está integrada por Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministerio de Estados, otros organismos e instituciones. La Constitución establece los requisitos que deben cumplir el presidente al momento de postularse como candidato, la forma en general de cómo se realizan las elecciones presidenciales, el periodo de gobierno, el cual lo establece en 4 años. El presidente solo podrá ser reelecto en una ocasión. Se determinan las causales por la cual cesaría en funciones el presidente y el procedimiento que se lleva a cabo en caso de ausencia o falta definitiva. En el artículo 147 se determinan las atribuciones. Se establece el procedimiento de la denominada muerte cruzada. El vicepresidente no es solo un suplente del presidente, puede ejercer funciones que el presidente le asigne. En los artículos 151 hasta el 154, trata sobre los ministros de Estado, su nombramiento, los requisitos, las provisiones y sus atribuciones. En cada territorio, el presidente podrá tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo y dirigirá y coordinará las actividades de sus servicios públicos. En la segunda sección trata sobre los consejos nacionales de igualdad. La sección tercera trata sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y por último tenemos la cuarta sección que trata sobre los estados de excepción. Gracias. La siguiente, profe. No, la otra. La otra. Ya. El organismo de la función ejecutiva. El poder público desde la perspectiva republicana se organiza de modo horizontal, basado en 3 funciones que son las básicas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En algunos ordenamientos jurídicos se suman algunas funciones complementarias que no han sido incorporadas formalmente en la mayoría de los estados como funciones con categoría de poder público. La función ejecutiva es ejercida en la mayoría de los casos por la presidencia, en ocasiones una vicepresidencia y un gabinete de ministros. La presidencia puede ser exclusivamente una jefatura del Estado o puede combinar los roles del Estado.
Gabinete de Ministros encabeza la administración pública y que está conformada por los departamentos, agencias, instituciones y demás entes políticos en que se organiza el aparato administrativo del Estado, según su tamaño y funciones dentro de la sociedad. La siguiente. En el artículo 118 de la Constitución establece como instituciones del Estado que en un conjunto integra el sector público como la siguiente: los organismos y dependencias, las funciones legislativas, ejecutiva y judicial, los organismos electorales, los organismos de control y regulación, las entidades que integren el régimen seccional autónomo, los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por el acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. La siguiente. Estructura orgánica de la función ejecutiva de la República del Ecuador. Bueno, aquí está encabezado por la Presidencia de la República del Ecuador, por la Vicepresidencia de la República, también por Consejos Nacionales de Igualdad, que esto abarca el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, también para la Igualdad Intergeneracional, también para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, y por último, para la Igualdad de Movilidad Humana. También está lo que es el Gabinete Sectorial de lo Social, que esto conlleva la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerios Inclusive Economía y Social, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, la Secretaría de Deporte, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Derechos Urbanos y Vivienda. También está lo que es el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales Infraestructura, que esto está como primero el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedades de la Información, y el Ministerio del Ambiente y el Agua. También está lo que es el Gabinete Sectorial de Seguridad, que abarca lo que es el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Gobierno, ya sea la Policía Nacional, el Centro de Inteligencia Estratégica, y por último el Gabinete Sectorial Económico Productivo, que, bueno, aquí está lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Trabajo y por último el Ministerio de Turismo. Gracias. Bien, básicamente, ahora sí, funciones del Estado como resumen. Nos remontamos primero a la creación del Estado. El Estado fue creado en 1930. Nosotros, una vez que se terminó pertenecíamos a la Gran Colombia. Una vez que se terminó la Gran Colombia, se disolvió. En la Gran Colombia era conformado por Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y Venezuela, Colombia y Ecuador. Y el Ecuador era considerado el distrito del sur, ¿no? El distrito del sur.
Entonces, se separa el Ecuador de la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830. Se funda lo que se llama Ecuador y se nombra como presidente del Ecuador, de la República del Ecuador recién formada, al general Juan José Flores, que era venezolano. Fue nombrado jefe supremo de la nueva nación llamada Ecuador, República del Ecuador. La separación entre nación, Estado y gobierno, los conceptos de nación, Estado y gobierno. ¿Qué es nación? Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos. Por ejemplo, los colombianos son parte de la nación colombiana. Pueden estar aquí y sin embargo mantienen sus costumbres, sus vínculos y su cultura, sus costumbres. Y seguirán siendo colombianos, de parte de la nación colombiana. Los venezolanos que están aquí son la colonia de venezolanos, pero son parte de la nación venezolana. Los argentinos siguen con sus costumbres, con sus vínculos históricos, culturales, religiosos. Son la colonia argentina. Seguirán siendo parte de la nación argentina. Así como los ecuatorianos que estamos en España, en Murcia, somos parte de la nación ecuatoriana, donde quiera que estemos. El Estado es la forma de organización de la sociedad, su gobierno y el establecimiento de normas de convivencia humana. Y gobierno es la parte principal del Estado, es la parte que lo dirige, controla y administra sus instituciones de la parte política general y ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Pero ¿cuáles son esas funciones que tiene el Estado? Si me preguntaban hace 20 años, las funciones eran solo 3, legislativa, ejecutiva y judicial. Pero a partir del 2008, con la nueva Constitución Socialista aprobada, tenemos 5 funciones del Estado. Legislativa, que tiene que ver con la parte de los jueces, la administración de justicia. Perdón, legislativa que tiene que ver con los asambleístas. Anteriormente era el Congreso Nacional, ahora es la Asamblea Nacional y los asambleístas. Cuando era Congreso se llamaban congresistas o diputados. Ahora que somos asamblea, se llama asambleístas. La legislativa, donde se crean leyes y se aprueban leyes y se fiscaliza. La segunda, la ejecutiva, también por elección popular, es el presidente y vicepresidente y los ministros que son nombrados por el presidente. La ejecutiva tiene elección popular, igual que la legislativa. La tercera, la judicial y la justicia indígena, donde los jueces son los que administran la justicia. 4, la transparencia y control social, que son los encargados de la transparencia y los organismos de control del Estado. Y la electoral, que son los encargados de la elección de los organismos del Estado. La función electoral, para las elecciones que tenemos cada cierto tiempo. Cuando elegimos alcaldes, diputados, asambleístas, consejeros, etc. Concejales, perdón, etc. Pero ¿cuál es la principal función? La próxima clase nos toca ver las otras funciones. Hoy día vamos a ver solo la función ejecutiva. ¿Cuál es la función ejecutiva? La que está dirigida principalmente por el presidente de la República y vicepresidente, en cual el vicepresidente es nombrado como sucesor temporal o total de parte del presidente o cualquier asignación que éste le haga. Significa que en cualquier momento el presidente puede delegar en el vicepresidente cualquier actividad del Estado, cualquier función del Estado, cualquier actividad. Por ejemplo, el presidente Correa en su momento le delegó la parte de los sectores estratégicos al vicepresidente Glass, en su momento. Asimismo, si el presidente no quiere asistir a algún evento, puede delegarle al vicepresidente para que lo reemplace, lo represente. Ejercida por el presidente de la República, jefe de Estado del gobierno, responsable de la administración política del mismo. La función ejecutiva está integrada por el presidente y vicepresidente, los ministerios del Estado, los cuales pueden ser rectores, planificadores, ejecutores y ejecutores de políticas públicas nacionales para los cuales son creados. El vicepresidente representa al presidente cuando éste no se encuentre, cuando se encuentra ausente temporalmente o cumpla funciones de representación que le asigne. Por ejemplo, si no quiere viajar a algún evento, el presidente le delega al vicepresidente para que lo reemplace. Los ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones de personeros del ministerio, así como con las labores que se asigne, pueden ser fusionados los ministerios o pueden ser separados.
Eso depende de cómo quiera organizar su gabinete el presidente. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Obra Pública. Puede ser solamente el Ministerio de Trabajo o solamente el Ministerio de Obra Pública. O unido si así lo considera el presidente. Bien, funciones del organismo de la función ejecutiva son creados, modificados o extinguidos dependiendo de cómo quiera hacerlo el presidente por decreto ejecutivo o por acuerdo ministerial. Se crean los ministerios. Su propósito es facilitar la prestación de derivados servicios públicos para la población. Se financian con recursos públicos y respecto a sus facultades gozan de ejercicio de autoridad en cumplimiento de sus propósitos. Hasta ahí el resumen, niños. ¿Alguna pregunta? Bien, conforme a lo que hemos visto, tenemos ya el segundo parcial comenzado. La próxima semana tenemos el examen del primer parcial y la siguiente seguimos con la segunda semana del segundo parcial y las exposiciones. Esta semana que viene solamente es examen, ¿ok? Tienen que repasar todas las diapositivas que hemos visto en el primer parcial, las 7 exposiciones, pero las 6 exposiciones, las 7 clases. Tienen que preparar porque ese ha sido el examen, dura 1 hora, pero son 40 a 50 preguntas de complete, de selección múltiple y verdadero y falso. Los alumnos por experiencia terminan en media hora, 40 minutos, máximo 45 minutos, pero igual se le da 1 hora. Ustedes ingresarán a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, 10 y media arrancará el examen hasta las 11 y media. Si terminan antes deberán esperar porque a las 11 y media una vez que termine el examen, se presentan los resultados. Las preguntas, la respuesta y la nota de usted. Y una vez que 11 y media termine el examen, tenemos que tomar listo otra vez y de ahí pues nos retiraremos. Como solo tenemos 2 horas, solamente es examen. Si tuviéramos 4 horas sería examen y clase, pero solamente hay examen. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta sobre el examen? Dijo que eran 50 preguntas, ¿verdad? 40 a 50. De forma aleatoria. Gracias. Bien, niños. Una pregunta, ingeniero. ¿Se va a poder retroceder preguntas o qué? ¿O se va a poder retroceder? ¿Cómo? Si se va a poder retroceder preguntas. No, solamente no. Ya tienen experiencia, solamente las preguntas las van adelantando, no pueden retroceder para corregir. ¿Algo más? Bien, cualquier pregunta por el WhatsApp, por medio del grupo o por medio de mi secretaria. ¿Listo, niños? Damos por terminado hoy día. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien, tengan un lindo fin de semana. Cuídense. Ingeniero, cuídense.